Un lienzo olvidado, una mujer abandonada y una oración que parecía perderse en el silencio. En un rincón humilde de Boyacá ocurrió uno de los milagros más grandes de la fe católica en Colombia. Este no es solo un relato de historia, es la prueba viva de que cuando todo parece perdido, la fe puede volver a encenderse. Bienvenidos a Sagrados Relatos, un espacio dedicado a explorar la fe, los milagros y las devociones que han dado vida a los templos más sagrados del mundo. Acompáñanos a descubrir las tradiciones, celebraciones y testimonios de fe que han trascendido generaciones, conectando a los creyentes con lo divino. Porque detrás de cada templo hay una historia de amor, fe y milagros que merece ser contada. Amanece en Chiquinquirá. El sol se abre paso entre los tejados de barro, mientras el primer aroma del día viene con café, arepa al carbón y fe. Aquí, en este rincón de Boyacá, la vida despierta sin prisa. Los pasos son lentos, los saludos sinceros y el viento parece llevar oraciones entre campanarios. Es un lugar donde la rutina convive con lo sagrado y la fe no se anuncia, se vive. En el corazón del pueblo se alza uno de los lugares más sagrados de Colombia, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Chiquinquirá es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá, en Colombia. Con una población cercana a los 70.000 habitantes, esta ciudad es conocida como la capital religiosa de Colombia. Aquí, cada detalle, cada esquina y cada mirada parecen rendir homenaje a una sola figura, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, la reina espiritual de la nación. Todo comenzó con un pedido. Un hombre llamado Antonio de Santana, encomendado por la corona para regir el destino del Valle de Sequencipá, quiso llevar a su comunidad un símbolo de fe. Fue así como pidió al fraile dominico Andrés Jadraque una imagen de la Virgen del Rosario, destinada a ser colocada en una humilde capilla de Suta, una construcción pajiza donde se catequizaba a los indígenas. Fray Andrés viajó hasta Tunja y con el corazón puesto en la misión encargó la pintura al artista Alonso de Narváez. El lienzo utilizado fue tejido por manos indígenas, con hilos de algodón que parecían entrelazar la historia de dos mundos. Para pintarla, Narváez no usó pigmentos comunes, sino una mezcla de tierras de colores y zumo de flores y hierbas, como si la imagen naciera directamente del alma de la tierra. Los años pasaron y con ellos también se desvaneció la presencia de quien había iniciado la misión. En 1574, la Orden Dominica entregó la administración religiosa de la región al clero secular y Fray Andrés, aquel que había llevado la imagen a Suta, fue trasladado a otro convento. Sin su guía, la llama de la devoción comenzó a apagarse lentamente. La pequeña capilla de paja quedó sola. La imagen, que alguna vez fue el centro de la catequesis y la esperanza, empezó a desdibujarse en el abandono. La lluvia filtrada por el techo, el sol implacable del altiplano y el paso del tiempo deterioraron el lienzo hasta dejarlo casi irreconocible. En 1576, el doctrinero Juan Alemán de Leguizamón entró en la vieja capilla y encontró la pintura en ruinas. Nada parecía quedar de la Virgen que una vez inspiró oraciones. La retiró del altar y en presencia de su esposa Catalina de Irlos la entregó al encomendero. Lo que alguna vez fue un objeto sagrado terminó relegado como un trapo viejo en una despensa rural. Allí el lienzo cayó en el olvido. Viajó de rincón en rincón y en más de una ocasión fue usado para tareas domésticas. Incluso se utilizó para secar el trigo al sol. Así, la tela que un día retrató el rostro de la Madre de Dios se llenó de roturas, polvo y silencio, pero lo sagrado, aunque parezca oculto, nunca se pierde del todo. En 1577, tras la muerte de Antonio de Santana, su viuda, Catalina de Irlos, decidió abandonar la encomienda de Suta y buscar un nuevo comienzo en una aldea lejana llamada Chiquinquirá. Llevó consigo lo poco que tenía, y entre esas pertenencias, casi sin saberlo, cargaba también un milagro olvidado, el viejo lienzo
ahora arrugado, roto, desteñido, reducido a un simple trapo de uso doméstico. Chiquinquirá no era entonces el lugar que conocemos hoy, era un paraje solitario envuelto en bruma. La tierra era húmeda, pantanosa. El viento cargaba con el aroma de la vegetación salvaje y con el eco de antiguas plegarias indígenas. A pocos kilómetros, en la laguna de Fúquene, levantaban sus ofrendas al cielo, creyendo que allí habitaban los dioses del agua y la vida. Corría el año de 1585, cuando María Ramos, una mujer sencilla pero fuerte en su fe, emprendió el camino hacia Tunja con una esperanza: reencontrarse con su esposo, Pedro de Santana. Pero lo que encontró fue el dolor. Él había rehecho su vida con otra mujer. María no hizo escándalos, no alzó la voz. Con la dignidad que solo tienen las almas fuertes, se retiró en silencio. Y así, herida pero entera, llegó hasta la aldea de Chiquinquirá, donde fue acogida por su cuñada, Catalina de Irlos. Allí, entre la niebla, el barro y el olvido, María encontró algo más que refugio. Descubrió, arrinconado y roto, un pedazo de historia, el viejo lienzo, desgastado por el tiempo y olvidado por la devoción. Cuando le dijeron que alguna vez en esa tela se había pintado la imagen de la Virgen, algo se encendió en su pecho. Con manos cuidadosas lo recogió, lo sacudió del polvo y lo colocó con respeto sobre un altar improvisado. Aquella fue su nueva compañía, su nuevo consuelo. Y cada mañana María se arrodillaba frente a ese trapo sin forma, como si aún pudiera ver a la madre que algún día habitó allí. Y entre lágrimas y esperanza repetía una súplica que ya no era solo un rezo, sino un grito del alma. Cada día, María Ramos encendía su esperanza frente a un lienzo que no mostraba nada, pero que lo significaba todo. Allí, entre oraciones y lágrimas, su fe se volvía más fuerte que la ausencia del color, que el olvido de los hombres. Y fue así, en medio de ese silencio y recogimiento, que el cielo decidió hablar. Era 26 de diciembre de 1586. María acababa de pasar varias horas orando. Su alma, agotada, se levantaba para dejar el pequeño oratorio, cuando el milagro tocó la tierra. En ese instante, por el sendero cercano pasaba una indígena llamada Isabel, acompañada por un niño pequeño de apenas 5 años, Miguel, y él fue quien lo vio primero. Con la inocencia que no duda ni se detiene, exclamó: Isabel volvió el rostro y lo vio con sus propios ojos, la imagen de la Virgen, de pie en el suelo, y alrededor de ella una luz viva, profunda, que llenaba cada rincón del lugar. María, al escuchar los gritos, regresó la mirada y allí estaba. La imagen estaba viva, radiante, brillante, con colores que no habían salido de ninguna mano humana. Los santos a sus lados también parecían llenarse de luz, y su rostro era fuego suave, era ternura encendida, era el amor divino manifestado. María rompió en llanto, no de tristeza, sino de certeza, porque lo que estaba roto había vuelto a nacer. El milagro no solo devolvió el color a un lienzo, devolvió la fe a un pueblo entero. La noticia voló como si la llevara el viento entre los montes de Boyacá. Hombres, mujeres, niños, todos llegaban con los ojos llenos de asombro y el corazón temblando de emoción. Allí, donde la Virgen decidió mostrarse viva, se levantó algo más que una capilla, se levantó un altar de esperanza. Fue un cacique del lugar, llamado Alonso, quien respondió al llamado del padre Figueredo para construir un espacio digno de la Reina del Cielo. Con la ayuda de los indígenas del pueblo y sobre un terreno donado por la familia Santana, comenzaron a levantar una pequeña capilla pajiza con paredes humildes pero corazones inmensos.
No hubo arquitectos, ni planos, ni mármol, solo manos agradecidas, paja, barro y fe. En apenas 5 meses la capilla estuvo terminada y justo allí se quedó María Ramos, la mujer que supo ver luz en lo que todos daban por perdido. Ahora sería la guardiana del milagro. Vivió junto a la imagen, velándola, cuidándola, orando por todos los que llegaban con el alma rota y la esperanza encendida, porque ella sabía que no había mejor refugio que los brazos de una madre. El milagro había sucedido, pero el corazón de la historia apenas comenzaba a latir con más fuerza. En 1587, la fe de un pueblo llegó hasta los oídos del arzobispo de Santa Fe de Bogotá, don Fray Luis Zapata de Cárdenas. Conmovido por los testimonios, por las lágrimas, por la esperanza que se respiraba en Chiquinquirá, emprendió su camino hacia ese rincón de Boyacá, donde la Virgen había renovado su rostro y su luz. Al llegar, no encontró solo un lienzo, encontró un pueblo arrodillado, una fe viva, una llama que no se apagaba. Fue así como, con profunda devoción, levantó un acta solemne, un juramento sagrado que reconocía los milagros de la Virgen del Rosario. Y con la certeza de que el cielo había tocado esa tierra, ordenó la construcción de un templo digno para ella. Un año después, el 17 de agosto de 1588, el arzobispo consagró y colocó la primera piedra del templo. No era solo una piedra, era una promesa. Era hogar para todos los que buscan consuelo. Era un altar para que la reina espiritual de Colombia reinara entre su pueblo. El eco del milagro llegó hasta Roma, y en 1596 el Papa Clemente VIII otorgó indulgencia plenaria a quienes con fe profunda visitaran y veneraran la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Era como si el cielo lo dijera: aquí habita mi madre, y este lugar será sagrado por los siglos. Pasaron los años, y aunque el milagro no se borró, el tiempo a veces también pone a prueba la devoción. En 1633, el arzobispo Bernardino de Almanza llegó en visita pastoral al santuario de Chiquinquirá, y lo que encontró le dolió profundamente. La sagrada imagen estaba descuidada, el templo apagado, la llama de la fe aún viva, pero sin el cuidado que merecía la reina espiritual de Colombia. Con el corazón lleno de determinación y guiado por su profundo amor a la Virgen, el 19 de septiembre de ese mismo año emitió un decreto que lo cambiaría todo. Ordenó que el templo, junto con el servicio de culto, fuera entregado a una comunidad religiosa que pudiera reavivar la solemnidad, el respeto y el amor. Y fue entonces cuando los frailes dominicos, aquellos que siglos atrás habían estado presentes en el origen de esta historia, volvieron a tocar las puertas del santuario. No vinieron con las manos vacías, sino con un ofrecimiento sincero. Entregarían 2 de sus parroquias a cambio de custodiar la imagen milagrosa. Prometieron no solo cuidar de ella, sino construir un convento en su honor. Y aún más, garantizaron que la imagen pudiera salir siempre que fuera necesario, para sanar pestes, para consolar pueblos, para llevar esperanza donde el dolor quisiera reinar. Fue un pacto sagrado, un intercambio de amor, de tierra por cielo. Desde entonces, los dominicos se convirtieron en guardianes de la imagen y en testigos de una historia que aún hoy sigue latiendo en cada rincón de la basílica. En 1908, bajo el amparo de la Conferencia Episcopal de Colombia, 2 hombres de fe elevaron una petición que cambiaría para siempre el destino del santuario. Solicitaron a la Santa Sede la coronación canónica de la Sagrada Imagen de la Virgen de Chiquinquirá. El Vaticano no tardó en responder. El 9 de enero de 1910, el capítulo de la Basílica Vaticana aprobó la solicitud y el mismísimo San Pío X estampó su firma en el decreto que autorizaba el acto. Este decreto viajó hasta las manos del obispo, quien dispuso que la coronación tuviera lugar el 9 de julio de 1919, un día consagrado por el clero colombiano para honrar a María con la recitación de su oficio. Ese día, Colombia no solo coronó una imagen, coronó su fe, su historia y su alma mariana. Pero el reconocimiento celestial no quedó allí. El 18 de agosto de 1927,
El Papa Pío XI otorgó al templo el título de Basílica Menor, una distinción que fue oficializada el 9 de julio de 1928, elevando aún más la dignidad de este recinto sagrado. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, el entonces presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla, impuso sobre la Virgen el más alto honor de la nación, la Cruz de Boyacá, como símbolo de la gratitud de un pueblo entero a su Madre Celestial. El 29 de julio de 1967, la tierra de Chiquinquirá se estremeció y con ella también el corazón de su pueblo. Un terremoto sacudió con violencia el santuario, la iglesia de la Renovación y gran parte de la ciudad. Las torres majestuosas de la basílica colapsaron, el techo central se vino abajo y la cabeza de la estatua de Santo Domingo en lo alto del frontis cayó al suelo hecha pedazos. Pero no todo fue ruina, porque el alma de un pueblo no se derrumba. Al día siguiente, con profunda reverencia, la imagen de la Virgen fue retirada de los escombros del templo y llevada al patio del convento de los dominicos, donde siguió siendo visitada por fieles que no dejaron de rendirle honor aún entre las grietas del dolor. 2 años más tarde, el 9 de julio de 1969, el Papa Pablo VI, a través de su representante, pronunció la consagración oficial de Colombia a la Virgen María, y a sus pies una media luna repujada en oro fue colocada con manos llenas de fe por el obispo de Tunja. Luego, la Virgen volvió a ocupar su trono, una imagen que ha soportado el tiempo, la guerra, el olvido y hasta los terremotos. Una imagen que ha sido venerada, rescatada, custodiada y coronada por un país entero. Colombia, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, coronó a la Virgen de Chiquinquirá como su reina y patrona. No fue solo un acto ceremonial, fue un gesto de amor nacional, un suspiro colectivo, una oración elevada por millones, uniendo a todo un país bajo un mismo corazón mariano. Y hoy ella sigue allí, silenciosa, radiante, eterna. Cada 9 de julio miles de peregrinos caminan hacia su santuario con el alma en las manos, como quien busca una madre y la encuentra. Frente a su imagen se susurran ruegos, se agradecen milagros y se renuevan promesas. Su devoción no conoce fronteras. En Venezuela, en los rincones más alejados del continente y en lo profundo del corazón de cada creyente, vive esta historia que no se olvida. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ya no es solo un templo, es la prueba de que la fe puede florecer incluso sobre las ruinas. Es el eco de un milagro que se niega a morir. Es un faro de consuelo para quienes han perdido la esperanza, porque hay imágenes que no se pintan con pinceles, sino con fe. Y hay milagros que no nacen en los altares, sino en los corazones de los humildes. Gracias por acompañarme en este sagrado relato. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje de fe. Déjame en los comentarios qué templo te gustaría descubrir, porque detrás de cada iglesia hay un milagro que merece ser contado.